Luego de 1 año y 8 meses, la espera terminó y el Estadio Salvador Alvarado abrió sus puertas y los deportistas retornaron felices para practicar su deporte favorito. Deportistas, entrenadores y personal que labora en el Estadio Salvador Alvarado se mostraron felices por el regreso paulatino bajo estrictos protocolos sanitarios. El segundo día que recibimos con mucha alegría darle vida la visita de todos los atletas y el público en general. Nos pasamos 18 meses dándole mantenimiento a la unidad, 18 meses donde veníamos y nos encontrábamos totalmente solos. Tristeza se sentía al no ver que hubiera gente trabajando, haciendo ejercicio por acá. Ahora ya no. Ahora con estos 2 días que tenemos ya de servicio al público y de que la gente nos está visitando, sentimos esa nueva adrenalina y esa felicidad de poderles atender y de ver que la gente viene a reactivarse físicamente. En el complejo de boxeo, la actividad fue más que evidente. Henry Vidal supervisaba a sus pupilas, mientras que los boxeadores amateurs continuaban su entrenamiento bajo la mirada de 2 ex campeones mundiales, Guti Espadas y Juan Herrera. Nos sentimos muy honrados de regresar acá, viendo las instalaciones de todo lo que está en la modernidad para la comunidad de los jóvenes que quieran dedicarse al deporte. Hay muchos que vienen una temporada y se retiran, pero hay otros que siguen la secuencia de su deporte. Aquí podemos ver en el estadio de todo tipo de deportes. Los más contentos fueron los jóvenes, quienes regresaron con el ánimo por las nubes. Me siento súper bien de estar de regreso nuevo en mi casa, porque más que nada no es un gimnasio para mí, es mi casa donde está mi profesor, que lo considero uno de mis segundos padres, ya que gracias a él pues soy todo lo que soy y son todo lo que son mis compañeros. Los deportistas están de vuelta en casa y con más ánimo. Con imágenes de Manuel Aque, Deportes de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.